amigos? Muy buenas noches, soy Marichu Mosquera, bienvenidos a Noticias 7. Dos fuertes réplicas del terremoto del pasado 16 de abril pusieron en alerta a la ciudadanía y también a las autoridades, que cada uno también, de acuerdo a diferentes salidas a través de las transmisiones de Ecuador TV, pudieron informar a la ciudadanía de lo que sucedía en las provincias más afectadas como Manabí y en Esmeraldas. Es por eso que nosotros en este momento vamos también a hacer un informe con nuestro compañero Alexis Moncayo, que se encuentra en Pedernales. Él se está preparando en este momento para darnos también los detalles de lo sucedido en horas de la madrugada y luego en la segunda réplica aproximadamente al mediodía. Y es que por dos ocasiones el presidente Rafael Correa lideró las acciones de respuesta. Vamos a escuchar lo que dijo. Minutos después de la primera réplica, a la madrugada de este miércoles, las autoridades se organizaron para dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos, que despertaron de forma abrupta por el movimiento telúrico de 6.8 grados en escala de Richter, registrado a las 2 de la mañana con 57 minutos. El presidente Rafael Correa llamó a la calma, pues se trató de un sismo réplica y no de un nuevo evento. Porque lamentablemente, pues pese al susto, a la gravedad, etcétera, es normal. A esa hora se dieron a conocer los primeros reportes de daños en función de los informes que simultáneamente reportaban los COEs, tanto de Esmeraldas y Manabí. País calmados, no tenemos desgracias mayores que lamentar, tan solo daños muy leves materiales y prácticamente inexistentes. Ante estos eventos, se dispuso que el contingente de seguridad conformado por policías y miembros de Fuerzas Armadas refuercen los controles y acudan en socorro de quienes necesiten auxilio. Hubo gente que salió de los albergues, pero se pudo resguardar inmediatamente todo eso. Así que la situación es ya, yo diría que de bastante calma en este momento, ¿no? En vista de que la primera réplica no conllevó novedades mayores, fue el mismo jefe de Estado quien anunció la desactivación del COE nacional. Pero no fue sino hasta el mediodía donde esta instancia nuevamente se activó, pues así lo ameritaba debido a la segunda réplica de consideración, igual de 6.8 grados en escala de Richter. En las instalaciones del ECU 911 de Quito, la primera autoridad del país informó el nuevo balance de víctimas de las réplicas. Tenemos 85 heridos leves, digamos, que corrieron, se cayeron, etcétera. En verdad, solo 2 heridos con trauma. Y tenemos que lamentar un fallecido, un adulto mayor en Tosagua. Todavía es un poco confusa la causa de su muerte. Salió corriendo del sismo, cayó, se golpeó la base del cráneo, pero también tenemos la versión de que una viga le cayó. Entonces estamos precisando la información. La jornada educativa vespertina y nocturna fue suspendida este miércoles a escala nacional. Se tomaron decisiones respecto a la realización de actos masivos. Se han prohibido los actos masivos hasta nueva orden en las provincias de Manabí y Esmeraldas, así como, por ejemplo, discotecas, etcétera. El presidente Correa informó que por esta adversidad quedaron suspendidos el gabinete itinerante y enlace ciudadano que estaban planificados hacerlos en Pedernales este fin de semana. Las autoridades gubernamentales enfatizaron que réplicas de este tipo seguirán en los próximos días y semanas, por lo cual hay que estar preparados, mantener la calma y seguir la información oficial. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y fuera de algunos inconvenientes eléctricos, construcciones afectadas y también heridos leves, no se reportaron mayores novedades, al menos así lo anunciaron las autoridades gubernamentales. Sin mayores emergencias, el COE Nacional detalló las situaciones derivadas de la réplica de este miércoles. En sectores estratégicos, el ministro de Seguridad descartó todo tipo de daños. No tenemos problemas en la represa, fue descartada totalmente la amenaza de tsunami. El sistema petrolero del país tampoco sufrió ninguna afectación. Algunas infraestructuras ya resentidas por el terremoto se vieron afectadas, fundamentalmente en Esmeraldas y en mayor medida en Chamanga, Cantón Muisne, en donde se produjo un herido. Sin embargo, no se registraron víctimas mortales. Hay 6 personas que sufrieron heridas muy leves, pero de las 6 personas, solo una ha sido afectada producto del sismo, que le cayó una pared, que fue parte del reporte que recibimos de la gobernadora de Esmeraldas.
También se informó que no hay reportes de casos irregulares en el mantenimiento del orden público. No hemos tenido novedades de orden pública, ni siquiera en los albergues. Hubo gente que salió de los albergues, pero se pudo resguardar inmediatamente todo eso. Como es lógico, tras este tipo de movimientos telúricos, algunos sectores del país perdieron suministro de energía eléctrica, un problema que se superó a las pocas horas del sismo. Por este rato ya están normalizados Muisne, en fin, el resto de zonas de Esmeraldas están normalizados los servicios. En Manabí, digamos, el 100%, con algún tema muy puntual nada más, pero están normalizados Pedernales, Cojimíes, Jama, Manta, Puerto Viejo, que no tuvieron ningún problema. Los COEs provinciales y cantonales se mantendrán activos mientras las circunstancias así lo ameriten. César García, Ecuador TV. Y en este momento hacemos ya el contacto con nuestro compañero Alexis Moncayo, que como lo habíamos anunciado se encuentra en Pedernales. Precisamente se encuentra en el Parque Central. Alexis, muy buenas noches. ¿Cómo se sintieron estas réplicas que se generaron, se suscitaron durante este miércoles? Buenas noches, Mariuxi y amigos de todo el país. Les saludamos desde Pedernales, en la provincia de Manabí, donde generamos este reporte en vivo cuando son las 19:06. Les contamos que tras las fuertes réplicas sentidas el día de hoy, los habitantes de Puerto Viejo amanecieron en las aceras afuera de sus viviendas mientras las autoridades generaban las primeras respuestas de inmediato. Mirta Carrillo estuvo en el lugar y nos preparó este informe. Acontecido el movimiento telúrico durante la madrugada de este miércoles, los habitantes de la capital manabita se pusieron a buen recaudo. Epicentro Mompiche, no se reportan daños. Los portales, veredas y parques acogieron a quienes salieron de sus hogares al sentir el fuerte temblor. 2:57 más o menos estábamos ahí despiertos. Nos bajamos y como a las 3:09 o 10 nuevamente volvió a temblar la tierra. Estamos asustados. Sí, hemos logrado salir, sí, estamos todavía bien asustados todos los vecinos, sí. Estamos en la parte de afuera, todo. Salimos de una porque ya sabíamos que el riesgo de que tiene la casa de caerse. Tuvimos que salir enseguida. Las vigas allí están todas así viradas. Estamos ahí rezando, contando con Dios nada más. La mayoría apenas con la ropa puesta. Otros, en cambio, tomaron algunas previsiones. Con una linterna y algo de medicamentos, porque usted sabe, puede repetirse el temblor, un terremoto y hasta con una protección porque cualquier cosa pase, ¿no? Y buscaron también refugio en la fe. Estamos aquí haciendo oraciones, pidiendo que Jesús ordene a esta tierra que ya no tiemble. Así reaccionaron en el sector El Mamey, mientras que las autoridades en territorio se convocaron al COE provincial en el ECU 911, presidido por el vicepresidente de la República, quien cumple agenda en Manabí. No hay afectación en vías, están todas habilitadas. Las presas, Posaonda, La Esperanza y Propósito Múltiple Chone no tienen afectaciones. Sufrimos pérdida de energía eléctrica en Chone, pero fue un lapso de 2 minutos. En Pedernales se fue la energía, se restableció inmediatamente. A mantenernos sí alertas, pero sin generar un pánico, por favor. Esto es muy importante. Toda vez que la novedad fue superada, las actividades laborales y escolares se retomaron al amanecer. Mirta Carrillo, Ecuador TV. 19:08 acá en Pedernales, provincia de Manabí. Continuamos y en estas dos provincias, Manabí y Esmeraldas, se sintieron con fuerza las dos réplicas de este miércoles. En Pedernales una casa se cayó y en Esmeraldas la vía E15 que conecta las dos provincias se bloqueó temporalmente por un derrumbe. Veamos. Nuri vive frente a la playa en Mompiche. A ella, como a la mayoría de la población, la réplica de esta madrugada le causó sobresaltos. Nosotros nos bajamos ahí abajo para que no nos cayeran los postes o los cables de la luz, porque se movió feo, horrible. Cerca de la zona pesquera vemos a la familia de Candelaria tratando de descansar. Fue una noche larga y pasaron temerosos, tanto que ella, minutos antes del temblor, se despertó con una corazonada. Cuando menos acuerdo se vino que parecía que mi casita se me iba a un lado. Muy fuerte. Muy fuerte, parecía una hamaca. ¿Qué hizo en ese momento usted y toda la familia? Nos venimos acá, aquí nos reunimos. Pero la población parece haber reaccionado de forma más eficiente tras el terremoto de abril. Eso aseguran dejó lecciones. Sí, se repiten 4, 5, 6 en la noche, en el día. Entonces nosotros ya ahorita como que estamos perdiendo un poco el miedo, pero el de ahora fue un poco fuerte.
Los pescadores, por ejemplo, en su mayoría decidieron no salir a alta mar por precaución, pero eso implica dejar de percibir ingresos. Tenemos miedo al mar, que venga una ola fuerte, grande. Por eso no salimos. En la zona insular de Muisne, la réplica de 6.8 también generó la reacción de la población, que decidió evacuar la isla en la madrugada y volver a los albergues. La gente más se paniqueó por lo que la gabarra se dañó, esa gabarra no funcionó. Venían personas ahí en medio río, se quedaron varados. A las 11:47 de la mañana, otra réplica de similares características sacudió la zona costera, generando la alerta de la gente. La E15 en el sector de Tres Vías se bloqueó por un derrumbe. De forma oportuna, un equipo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas habilitó un carril minutos después. Vieron algunas personas desmayadas porque, fue bastante fuerte. Otro susto más que ya no quisiéramos pasar por esto, de verdad. ¿Usted estaba viajando? Viajando, ya voy a Pedernales, pero mire lo que pasa. ¿Sintió el...? Sí, cuando veníamos en el carro se dio un remesón. En el recinto Peche, un poste caído era la muestra de la magnitud de esta nueva réplica. Y ya en Pedernales encontramos a Florencio Loor y su familia fuera de lo que era su vivienda. Hoy no solo perdió su casa, sino también un vehículo que era su herramienta de trabajo para transportar camarón hacia Santo Domingo. No, la camioneta estaba buena, pues. ¿Y qué pasó? ¿Se cae la casa? Y la casa le cayó encima. Por el lado ya está destrozada, pues la camioneta está chasis roto, todo. Ya le estamos cambiando llanta. En Pedernales, provincia de Manabí, con imágenes de Ángela Guaguiña y José Luis Rodríguez, Alexis Moncayo, Ecuador TV. 19:10, una familia que perdió su vivienda durante el terremoto del 16 de abril permanecía en un hogar acogiente. Hoy esa vivienda se incendió al parecer por un cortocircuito, esto en Portoviejo. En la ciudadela La Paz de Portoviejo, un incendio consumió una vivienda de construcción mixta. Los vecinos ayudaron en la evacuación de los afectados. Y cuando dicen incendio, yo veo toda una llamarada, acá saliendo humo. Mi esposo fue que se dio cuenta, pero como eso es todo así mixta, ya tiene vieja esa casa. Mencionan que la réplica de este miércoles antes del mediodía dejó sin el fluido eléctrico al sector y al retornar la energía creen que se produjo una descarga. Al momento nosotros como Policía Nacional estamos haciendo el trabajo de evacuar el área para que los bomberos puedan realizar el trabajo. En el inmueble permanecían 6 personas, algunas damnificadas por el terremoto. Yo perdí mi casa en Papagayo. Mi casa ya no brinda las garantías para poder vivir, la cual mi suegra me acogió aquí y verdaderamente yo ya estoy colapsado ahorita con este suceso. Esta familia espera la ayuda de los organismos de asistencia social del Estado. Mirta Carrillo, Ecuador TV. 19:12, hoy día miércoles. Acá en Pedernales nosotros continuamos en las coberturas después del terremoto ocurrido hace un poquito más de un mes. Hoy miércoles 18 de mayo estamos acá en Pedernales. El equipo de Ecuador TV también está ubicado en la capital manabita, Portoviejo. Como podíamos ver, Mirta Carrillo está generando información desde Portoviejo. Acá en Pedernales, amigos, como ustedes pueden ver en imágenes, y esta era una pregunta muy recurrente en redes sociales, saber qué pasaba con el fluido eléctrico, pues se tenía conocimiento de que tras las réplicas de las 2:58 de la mañana y de las 11:47 de este día, en algunos sectores, tanto de Esmeraldas como de Manabí, la electricidad se cortó, hubo postes que se cayeron, como podíamos ver en una de las notas que presentábamos anteriormente, pero la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, repuso casi de inmediato el servicio, instaló nuevamente los postes, y con eso también pues el fluido eléctrico regresó a ciudades como Pedernales, que habían tenido algunos cortes durante esta jornada. Nosotros regresamos nuevamente con información que se genera desde la capital manabita, Portoviejo, pues los albergues donde se encuentran los damnificados fueron visitados esta jornada por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y también por el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, Lenin Moreno. Ellos constataron los trabajos de reconstrucción y la atención a las personas afectadas. Veamos otro reporte de Mirta Carrillo. En la zona cero de Portoviejo se visualiza un mayor trabajo de despeje de escombros. La maquinaria dispuesta para la demolición paulatina y controlada de las estructuras se mueve bajo la vigilancia de técnicos.
El vicepresidente de la República, Jorge Glass, en compañía del representante de la ONU, Lenín Moreno, recorrieron en vehículo algunas cuadras del lugar. No deja de generarnos tristeza, pero también reafirmar ese compromiso por la reconstrucción. Lenín desde Ginebra, él ha venido buscando fondos ya para reconstrucción o construcción de viviendas para personas con discapacidad. El siguiente punto de visita fue el antiguo aeropuerto Reales Tamarindos, acondicionado como albergue, donde acogen a 1.141 personas, entre ellas 67 con algún tipo de discapacidad. Un nuevo llamado para que los ciudadanos que están en zonas de riesgo, que vean que las réplicas no han terminado y que vayan a los albergues oficiales. Los damnificados reconocen sobremanera los beneficios de estar en un lugar al que consideran muy seguro. No sabemos aquí qué se nos depara más adelante, ¿no? Igual aquí estamos en un lugar seguro. Lenín Moreno, secretario general adjunto de la Organización de Naciones Unidas, mantuvo un especial acercamiento con los niños y adultos damnificados, quienes además se preparan para la reactivación productiva. He podido visitar ya muchos albergues y veo perfectamente el trato afectuoso, el trato humano, el trato digno que se está dando a la gente. El segundo mandatario y el delegado de la ONU continuarán visitando las zonas afectadas por el terremoto y sus réplicas. Con cámaras de Javier Alarcón y Cristian Anastasio, Mirta Carrillo, Ecuador TV. Les comentamos también que aquí en Pedernales la presencia de las autoridades ha sido permanente. Hoy el viceministro del Interior, el doctor Diego Fuentes, ha estado recorriendo los albergues. También la presencia de Ejército y Policía Nacional es constante para brindar seguridad a los ciudadanos acá en Manabí. Esta es la información que se ha generado en esta larga, extensa jornada que hemos vivido desde tempranas horas de la mañana. Retornamos contigo, Mariuxi, con más información hasta estudios. Buenas noches. Buenas noches, gracias a nuestros compañeros por esos informes. Nosotros les contamos también que el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional explica que el evento telúrico corresponde a una réplica del terremoto del pasado 16 de abril. Existen antecedentes de este tipo de comportamientos en sismos como el de 1942. A poco de que se cumpliera un mes del terremoto del 16 de abril y la tierra volvió a temblar. Un sismo de 6.8 grados en la escala de Richter sorprendió al país a las 2:57 am. Tuvo una duración aproximada de 40 segundos. El director del Instituto Geofísico, Mario Ruiz, señala que se trata de una situación normal. Es una réplica porque se localiza justamente cerca de la zona de falla principal, ¿no? Si bien corresponde a la réplica más fuerte desde el terremoto, no es un evento aislado. Tiene 30 veces menos energía. Todo sismo que tiene una magnitud menor que la del sismo principal y que está localizada dentro de la zona de ruptura o en las inmediaciones de la zona de ruptura es una réplica de este sismo. Este reacomodamiento de la Tierra tras un sismo de gran magnitud tiene antecedentes de referencia como lo ocurrido en 1942. Efectivamente, en el año 42 tuvimos un sismo de una magnitud similar al 7.8 y las réplicas que siguieron pues duraron algunos meses posterior a este sismo y entre las cuales también hubo una réplica de 6.5 en esa época, ¿no? Se descartó cualquier alerta de tsunami fundamentalmente por la ubicación del epicentro de la réplica. El epicentro está localizado al sureste de Mompiche. Este movimiento no tuvo un componente vertical importante, pero más que nada estaba localizado bajo la parte continental y la magnitud no era una magnitud menor que el límite en el cual se producen tsunamis. No se descarta que movimientos similares puedan registrarse mientras las zonas de influencia del terremoto terminen de estabilizarse, por lo que la prevención debe ser continua. César García, Ecuador TV. Y ante un movimiento telúrico es muy importante tomar en cuenta varias recomendaciones en el hogar o en su lugar de trabajo, especialmente tener a mano una mochila de seguridad. Conservar la calma es la primera recomendación que da Henry Ochoa, coordinador nacional de equipos de intervención de la Cruz Roja, en el caso de presentarse un desastre natural. Por ello, preste atención a las siguientes sugerencias que ofrece Ochoa para evacuar en el caso de un sismo.
conocer cuál es la ruta de evacuación, siempre hacerlo por el lado derecho, reunirse en los puntos de encuentro. Si las personas están en pisos altos, identificar en nuestra casa algún lugar seguro. Recomendamos el agáchese, el sosténgase de algo firme como un escritorio, por ejemplo, como una mesa que sea algo resistente para poder colocarnos debajo de estos elementos. No utilizar ascensores, utilizar de preferencia las gradas emergentes que están colocadas en este tipo de edificios. Es importante alistar una parada de ropa antes de dormir, como medida de precaución si el fenómeno natural ocurre en horas de la noche o en la madrugada como sucedió este miércoles. Es recomendable dejar, por ejemplo, los zapatos con los cordones hacia adentro, metidos en los zapatos y con las puntas hacia afuera, de tal forma que la persona tenga la capacidad de sentarse en la cama y automáticamente colocar los pies en los zapatos para poder evacuar. Ochoa aconseja siempre tener a la mano una mochila de seguridad que esté conformada por un botiquín de primeros auxilios, que debe tener gasas, que debe tener apósitos, que debe tener suero fisiológico, sobre todo mascarillas y guantes de látex. Debe haber alimentos no perecibles como enlatados, por ejemplo. Debe contener agua, una copia del juego de las llaves de la casa, más algo de abrigo, una frazada y sobre todo el trabajar y el diseñar este plan familiar de emergencia. Si se encuentra manejando o transita en la vía pública, debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Tratar de frenar, detener la marcha del vehículo y lo mismo, mirar si es que no hay o buscar una especie de zona segura, la cual no tengamos tal vez árboles o postes o cableados de energía eléctrica que estén cerca y que puedan convertirse en un factor de riesgo. Después de un movimiento telúrico, debe inspeccionar la infraestructura para descartar daños y, si es el caso, visitar a un especialista para superar cualquier efecto en el sistema nervioso a consecuencia del fenómeno natural. Olga Velasco, Ecuador TV. Es momento, amigos, de hacer nuestra primera pausa. Al regresar les contaremos los detalles del proceso judicial en contra del exgerente de Petroecuador. Volvemos. Los ángulos ocultos de la noticia, que tienen impacto internacional. Los personajes y sus decisiones. Esta semana, crisis democrática en Brasil, el golpe moderno. De un impeachment fraudulento, un verdadero golpe. El análisis con Abraham Verduga. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo al Revés. Este jueves, 22:30. Escúchame, no es tan fácil. El Benjamín es un niño un poco complicado, necesita espacio. Oye, no te matas de la risa, es en serio que estoy feliz de que estés aquí. Benjamín está en la playa. Y encima le dejaron entrar a ese huecucho de mierda. Una coproducción de Ecuador TV. Somos todos. Estamos de regreso con más información y pese a que el proceso judicial en contra del exgerente de Petroecuador, Alex B., recién comienza, la Fiscalía estima que el investigado deberá inicialmente explicar la relación de al menos 3 empresas de allegados en la firma de 100 contratos con la estatal petrolera. Alex B. fue detenido para investigaciones la mañana del lunes anterior en su domicilio ubicado en Tumbaco, a las afueras de Quito, a raíz de un allanamiento ejecutado por la Fiscalía y Policía Nacional. Ese mismo día, autoridades de gobierno puntualizaron que esa operación tuvo como fundamento una denuncia presentada ante el Ministerio Público ante la sospecha, entre otras cosas, de un presunto tráfico de influencias al favorecer con contratos de Petroecuador a 3 empresas vinculadas a sus familiares y allegados. Vamos incluso a tomar la versión del ciudadano para saber cuál es la información que él dispone en relación a lo que la Fiscalía
presenta, y en función de eso pasaremos seguramente a una audiencia de inicio de proceso, ¿no? Aparte, el Servicio de Rentas Internas no descuida la pesquisa sobre la conformación de empresas offshore en Panamá, tal como trascendió en varias publicaciones de prensa en el contexto de la investigación de los Panama Papers. Que identificamos empresas nacionales e incluso empresas extranjeras que han tenido contratos con Petroecuador, en donde se ha evidenciado el presunto delito de tráfico de influencias. El régimen además aclaró que Alex B. no fue funcionario público perteneciente a las filas del movimiento oficialista. Hemos descubierto irregularidades, tráficos de influencias, sobre todo digo tráficos de influencias a favor de la familia, a lo que hasta ahora hemos podido averiguar, porque evidentemente la situación puede ser mucho más grave. El propio jefe de Estado añadió que el ahora detenido fue un funcionario de carrera que fue ascendido a la gerencia de Petroecuador cuando era ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli. Que responda a la justicia, ojalá que sepa explicar, y si no sabe explicar las cosas y se demuestra una deshonestidad, se demuestra mal uso de recursos públicos, que enfrente todo el peso de la ley. Pero se trata de un funcionario de carrera que entró antes de nuestro gobierno. Alex B. permanecerá detenido por 90 días en la cárcel 4 de Quito. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y es que además continúan las investigaciones sobre las personas naturales o jurídicas y también exfuncionarios públicos que tengan vinculación con los Panama Papers y operaciones en otros paraísos fiscales. Para el director de Rentas Internas queda claro que el análisis sobre compañías offshore se extiende a toda persona natural o jurídica que tenga vinculación con los papeles de Panamá o con cualquier otra operación con paraísos fiscales. Publicaremos toda la información relativa a la utilización de paraísos fiscales. Desde hace 5 años venimos publicando. En ese sentido, se conoció que el capital accionario de empresas ecuatorianas domiciliadas en paraísos fiscales es de 4.100 millones de dólares. De 125 grupos económicos que el Servicio de Rentas Internas tiene identificado como principales por tamaño y por transaccionalidad dentro del Ecuador, 61 tienen alguna relación o accionistas domiciliados en paraísos fiscales. El presidente Correa también se refirió al respecto cuando fue consultado sobre la vinculación del exgerente de Petroecuador a través de la revelación de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca y el propio SRI. Que responda a la justicia, ojalá que sepa explicar, y si no sabe explicar las cosas y se demuestra una deshonestidad, se demuestra mal uso de recursos públicos, que enfrente todo el peso de la ley. Otros elementos adicionales ofrece el Servicio de Rentas Internas. Las 6 empresas en las que se cuenta participación del señor Bravo y sus familiares tienen cuentas en el exterior y de quién han recibido transacciones y hacia quién han remitido valores al Ecuador. El jefe de Estado además destacó el papel de los medios de comunicación ante lo que llamó información selectiva y no dar a conocer sobre los capitales que familias y grupos económicos, propietarios de medios, mantienen en paraísos fiscales. Y en la información internacional les contamos que en Perú la policía decomisó 1.174 kilos de cocaína. Además, existen nuevos enfrentamientos que se dieron entre migrantes y uniformados en la frontera entre Grecia y Macedonia. Más en el siguiente resumen. Las autoridades peruanas dieron a conocer el decomiso de 1.174 kilos de cocaína durante redadas realizadas en la zona costera cercana a la ciudad peruana de Callao. 1 kilo del alcaloide tiene un valor en el mercado de $15.000 en Estados Unidos y entre $40.000 y $45.000 en Europa. En los operativos también fueron detenidas varias personas, entre ellas miembros de la prensa y policías. En Venezuela, la marcha de la oposición que se dirigía hacia el Consejo Nacional Electoral fue dispersada por la policía. El grupo pide de nuevo la convocatoria de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, mientras que Enrique Capriles ha llamado a los venezolanos a ignorar el estado de excepción y a manifestarse contra el gobierno. Una de las adolescentes secuestradas por extremistas de Boko Haram hace 2 años en una escuela en el noreste de Nigeria fue hallada con un bebé y se reencontró con su familia. Es la primera de las niñas Chibok en ser liberada por este grupo que tiene en su poder 119 menores.
Los enfrentamientos entre migrantes y la policía antidisturbios continuaron durante la noche de este miércoles en el lado griego en la frontera con Macedonia. Los fuegos ardían en el campamento Idomeni cuando los uniformados lanzaron gases lacrimógenos y granadas, mientras los migrantes lanzaron piedras. Más de 400 fabricantes de pizza de toda Italia llegaron a Nápoles para establecer un nuevo récord Guinness. El producto, que midió 1.853 metros, se lo hizo en un horno y los chefs trabajaron durante 11 horas. El récord anterior fue establecido en Milán durante la Expo 2015, donde se coció una pizza de 1,5 kilómetros de longitud. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y así despedimos este informativo. Les recordamos que tenemos más noticias a las 9 de la noche. Mientras tanto, los invitamos a que se queden con nosotros, con la programación de Ecuador TV. Pasen bien.